Vamos a dar inicio a este tercer ciclo de este 24º Seminario Internacional que tiene como título Inteligencia Artificial y Argumentación Jurídica en el Proceso Judicial. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Sebastián Vladimir Aldaz Piedras. Él tiene un magíster en Derecho con mención en estudios judiciales por el Instituto de Altos Estudios Nacionales en el año 2023. Además, además, en su formación académica, él es mediador por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, es mediador por la Universidad Metropolitana, abogado de los tribunales y juzgados de la República de Ecuador por la Universidad América, USLA. Desde su creación del instituto, desde su fundación, Sebastián, así como su señor padre y todo el entorno profesional de ellos desde el hermano país del Ecuador, nos han acompañado. Asimismo, han tenido una oportunidad de presentar sus estudios, sus investigaciones, lo que ellos vienen haciendo como abogados. Si habría que complementar algún dato a su trayectoria, maestro, por favor, antes de dar inicio a su presentación, doctor Sebastián. No, yo pienso que es prudente conservar el récord académico en reserva y más bien enfocarnos en el criterio, los criterios o las ideas que podamos compartir generosamente esta mañana. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el directorio, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y un privilegio académico e intelectual contar con su participación. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Muchas gracias, querido Daniel. Permítame nada más cerrar la puerta del estudio. Muy buenos días, les damos la bienvenida aquí en vivo, 10 y 7 de la mañana, Lima, Perú, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Estamos en vivo desde el hermano país de Ecuador. Puede continuar, maestro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría empezar con un texto pequeñito que escribí hace poco y que les comparto. Mm, sí, este. Dice, en argen hologos que hologos ne proston theon que theon te hologos. Maestro, si pudiera ampliar un poquito más el zoom, por favor, maestro. Ahí, Seguro que sí. ahí estamos, ahí estamos, muy Bueno, bien. ¿por qué me gusta empezar con esta cita bíblica? Casi todas mis ponencias, porque creo que hay una esencia humana que es otorgada o que fue otorgada en nuestra creación y que no la hemos explotado o al menos descubierto o al menos utilizado, ¿no? ¿Qué es el logos? Dice, en el principio, en el origen, era la palabra o el verbo. Y la palabra o verbo estaba con Dios y Dios era la palabra, el verbo, el logos.
En Grecia, el logos tiene una infinidad de descripciones o de transliteraciones y de transcripciones, significados, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Y dónde se le puede captar con mayor facilidad? Y luego veremos por qué esto tiene relación con la inteligencia artificial, la argumentación jurídica y el derecho. Bien, respecto de lo que el ser humano es, Aristóteles en la Política, en el versículo 1253a, se refiere así. El hombre es por naturaleza un animal político. En el mismo texto, enseguida indica, la naturaleza, según hemos dicho, no hace nada en mano. Ahora bien, el hombre es entre los animales el único que tiene palabra. En este texto, en su idioma original, el griego, se usa o se emplea el término logos, transliterado al español como logos, que se traduce para este efecto como palabra, puesto que el término tiene más traducciones y acepciones. En el prenombrado texto, Aristóteles expone que la palabra está para hacerse patente, lo provechoso y lo nocivo, lo mismo que lo justo y lo injusto, y lo propio del hombre con respecto a lo demás, a los demás animales, es que él, o solo él, léase solo él, tiene la percepción de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto y de otras cualidades semejantes. No se refiere a la bondad de los animales. Ustedes sabrán que todos los animales, dado que tienen un ergon o una función y tienen un telos, o sea, un propósito, que lo cumplen a cabalidad, tienen o son bondadosos en sí mismos, mientras que el ser humano, al tener libre albedrío, se desconecta con su ergon y con su telos y no sabe qué vino a hacer a la tierra y tiene que hacer un proceso largo para descubrirlo, ¿no? Y por esa razón es que Dios nos entrega como seres humanos el logos o la palabra. Para nosotros, a través de la palabra, poder describir o descubrir qué somos. Voy a saltarme un poco. De ahí que Aristóteles se refiere a que logos o palabra haga patente aquello que es bueno y malo, justo o injusto, provechoso y nocivo. Estos son conceptos humanos, ¿no? Que solo son descubiertos a través del lenguaje o de la palabra o del logos. Como antes sale lo que sigue, otorgar nombres a las cosas no es cuestión del azar. Mucho antes que Aristóteles, Platón, por su parte, en el Crátilo, muestra cómo Sócrates hace variopintas reflexiones respecto de lo que es la palabra, mismas que pongo a consideración. En el versículo 358a dice, si yo llamo a cualquier ser, por ejemplo, a lo que ahora llamamos hombre, si yo lo llamo caballo, y en cambio a lo que ahora llamamos caballo, yo lo llamo hombre, el mismo ser tendrá públicamente la denominación hombre, pero privativamente o privadamente caballo, y por otra, privativamente o privadamente hombre, pero públicamente caballo. Parecería que nos enreda Sócrates, ¿no? Al decirnos esto. Pero lo que quiere decir Sócrates es que cada una de las cosas que existen en el universo tiene un nombre o denominación. Esto responde a un principio de la lógica que se llama el principio de identidad. Todas las cosas tienen una identidad. Vemos con claridad que Sócrates reconoce dos dimensiones, la una invisible o metafísica y la otra o privada y la otra visible o pública. Este cuestionamiento marca el comienzo de la tesis de Sócrates que apunta a descartar la errada concepción de que el nombre de las cosas tienen fruto en consensos o convencionalismos, digámoslo así, sociales. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que es la ciencia la que se encarga de dar nombre a las cosas.
pero también vemos cómo el hombre, en su lenguaje natural, digámoslo así, entre comillas, natural, se encarga de renombrar esas cosas. Entonces, por ejemplo, al mosquito que es el Aedes aegyptus, le decimos, creo que es el mosco del dengue, ¿no? Y así pasa con todos. Entonces, por eso es que Sócrates dice, las cosas siempre van a tener un nombre verdadero. Ya veremos para qué sirve esto. Este cuestionamiento marca el comienzo de la... Ah, ya esto ya les había leído. El segundo puntal de esa tesis se encuentra más adelante de la antes dicha obra, en el 386 del Crátilo mismo, en donde se lee. Es evidente que las cosas poseen un ser consistente, no tienen relación ni dependencia con otros, ni se dejan arrastrar arriba y abajo por obra de nuestra imaginación, sino que son en sí y con relación a su propio ser conforme a su naturaleza. Y esta parte, este versículo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan uno de los conceptos de justicia que saca a relucir Aristóteles y 500 años después lo toma también Jesús de Nazaret, es el de justicia distributiva, que corresponde a dar a cada quien lo que le es propio conforme a su ser y conforme a su naturaleza, tal y como dice el Creátilo. Y por eso el lenguaje es importantísimo, o por eso el logos es importantísimo, o por eso la palabra importa mucho. Este argumento, o estos argumentos que acabamos de ver, se atan a la preocupación recogida por Sócrates en el 387 C. Dice, ¿hablará correctamente alguien al hablar de la manera que le parece que debe hablar? ¿O solo si habla de la manera y con el instrumento naturalmente apropiado de decir y ser dichas las cosas? ¿Tendrá alguna ventaja y dirá algo razonable? Y esta es otra tesis importantísima de Sócrates. Si hablo con conceptos o con palabras, si hablo con palabras cuyo significado es poco claro, o cuyo significado no corresponde a la realidad del ser de la palabra o de la cosa a la que se está refiriendo, yo puedo decir discursos o palabras coherentes, más que coherentes, ahí dice razonables, o diré cosas que me permitirán aventajarme respecto del otro, ¿ya? Y dado que el auditorio es conocedor de derecho, de inteligencia artificial, de lógica, sabrán que en lógica existen, ¿no es cierto? Los silogismos, que son argumentos construidos con lógica, los sofismas, que son argumentos aparentemente lógicos, y las falacias, que también son silogismos aparentemente lógicos, con la distinción de que el sofisma o el paralogismo, cuando es pronunciado por la persona que está argumentando, no lo hace con la intención de conducir o inducir al otro a un error. Mientras que la falacia, siempre que es dicha, es mentada, quiero decir, es pensada, maquinada y dicha con la intención aviesa de mentirle al otro.
¿ya? De ahí que es muy importante la relación del padre, que es el portador del logos, con el hijo, porque los niños manejan con mucha facilidad los sofismas y es el padre, el portador de logos, quien debe embarazar el alma del niño, embarazar la mente del niño con lógica, con verdad, con propósito. Y miren, de esta manera Sócrates se refiere indirectamente a los sofistas, quienes empleaban su propia manera de hablar y decían lo que les parecía, sin que esta práctica erística sea la manera correcta de referirse, ¿no? ¿Por qué práctica erística? Porque en Grecia hubieron el movimiento de los sofistas que le decían o les refutaban fuertemente a los académicos, o sea, a los miembros de la escuela de Platón y antes a los discípulos de Sócrates, antes de que Platón erija la academia, que existe otra forma que no es la lógica para argumentar. Entonces, a ese movimiento se le nombró erístico. Pero un argumento que no tiene lógica es caótico y con caos no se puede ni inducir ni conducir a nadie. Lo que sí se puede es inducir al error y conducir al error o manipular. Entonces, perdón, Sócrates se refiere a cómo el correcto uso del lenguaje, sus reglas y el logos devienen en argumentos razonables. ¿Cuál es la diferencia entre lógico y razonable? Váyanle pensando, porque eso tiene que ver con argumentación. Sócrates retoma el punto inicial en 387 del mentado corpus platónico, el crátilo, donde manifiesta, se debe denominar de la manera y con el instrumento naturalmente apropiado de denominar y ser denominadas las cosas, mas no como nosotros queremos. Es decir, el logos, dado que es una herramienta trascendental que no es producto del hombre, que es producto de una naturaleza superior a la del hombre y a la de la propia naturaleza, no está sujeta a las condiciones del hombre, ¿ya? Y de ahí que cada cosa tiene su nombre, dado por algo más grande que el hombre mismo. En este discurso socrático queda manifiesto que las realidades objetivas guardan una estrecha coherencia con su naturaleza metafísica y que logos o palabra es quien logra esa convergencia. Y aquí viene algo mucho más importante todavía. Estas premisas contienen en su idioma original términos como onoma, o nombre, onomazo o el acto de nombrar a cada cosa y que, como se dijo en líneas anteriores, no es una actividad que ha de hacerse al azar. El nombre de algo no depende de un convencionalismo social, pues Sócrates, a pesar de que ya da su tesis, recalca o reitera en que Sócrates apela al orthos o recto, al orthoi, que significa el estado correcto de las cosas, en este caso, la palabra correcta. Si ustedes se van al óctuple noble sendero, que es una de las enseñanzas del Buda, al tiempo de Sócrates, él habla de la recta palabra, ¿no? Y Jesús también habla de la palabra correcta o de la recta palabra, que tiene que ver con el no mentir, con el ser sensato, sincero, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, la construcción que hace Sócrates en su tesis del crátilo, que dicho sea de paso, intérpretes como Lois de Meridies lo traducen como sobre la rectitud de las palabras o sobre la rectitud de los nombres o incluso sobre la rectitud de las denominaciones, se desarrolla acerca del nombre correcto que se le confiere a un objeto determinado, mismo que ha de ser dado necesariamente conforme con su naturaleza. Esto es, que ha de ser congruente con aquello que le es propio a su naturaleza, es decir, ha de ser consistente con su sustancia y su esencia. O dicho en otros términos, ha de ser coherente con su función y su propósito. Sustancia y esencia en griego es el ergon y el telos, ¿no? Por tanto, conferir nombres a las cosas, en todos los casos, ha de guardar armonía, relación y correspondencia con la realidad y la existencia. Otra de las cosas importantes en el derecho, la realidad y la existencia, que no solo es filosofía existencialista, sino, si se quiere, naturalista. Una explicación distinta la encontramos en la introducción al crátilo de la editorial Gredos, parafraseando. Bueno, esto no es tan importante. Toda vez que se ha marcado la aclaración de que las palabras corresponden con la realidad y la existencia, la cima por escalar o, o comprender es qué es el lenguaje. El lenguaje que se compone de logos o palabras. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es la relación de logos o palabra con el lenguaje? ¿Cuál es la relación de la lógica con el lenguaje? ¿Podemos sin lógica entender el mundo que nos rodea? ¿Podemos sin palabras y sin lenguaje explicar el mundo que nos rodea? Esto es importantísimo para el derecho. Fundamentos de hecho. Explique el hecho. ¿Cómo explico el hecho sin base en la realidad, sin el lenguaje, sin la palabra, mm, sin el logos, no? Sin la correcta explicación. Como se sabe, el lenguaje en la historia de la humanidad es previo al alcance del logos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? El lenguaje empezó siendo, ¿se acuerdan? Gutural, sale de la garganta. Luego musical, luego fue artístico, se pintaba en las paredes. Esas son formas de lenguaje. Por eso digo que logos se alcanzó luego en la humanidad. Fue luego que desarrollamos la palabra. Siempre tuvimos la palabra, pero la alcanzamos después. Y creo que muchos de los que tienen mascota deben haber experimentado algo parecido. Los animales no tienen logos, pero se dan a entender, entonces tienen un lenguaje. Y por eso todos dicen, ah, solo le falta hablar, o sea, solo le falta el logos, lo más importante, porque logos es lo que me permite volver a Dios. Sin logos la persona no puede volver a Dios. El logos independiente de la humanidad, perdón. El lenguaje es uno de los sistemas de signos que pueden ser orales, escritos y gestuales. A la asociación tiene varias funciones, entre ellas la informativa, la fáctica, la lingüista, entre otras. Para el presente estudio nos referiremos únicamente al lenguaje escrito, el que precisa de palabras correctas, mismas que serán orientadas según las reglas de las que se encargará la gramática a través de la sintaxis y la semántica. De manera que el lenguaje construye con las palabras un juicio con sentido o razonable y autonomía sintáctica llamada oración, de cuyo conjunto se puede elaborar un discurso. Esto, de nuevo, es importante para el derecho al discurso. De esto se infiere que el lenguaje se compone de logos o palabras en estrecha relación, pues sirve al ser humano de herramienta para comunicarse. Y aquí empieza la argumentación jurídica en la forma de comunicarse. El ser humano que tiene la capacidad de alcanzar a comprender el logos
toda vez que el ideario mental se haya formado con base en las reglas, o sea, la lógica, que le hacen inteligible el mundo circundante, reglas o conjunto de herramientas a las que podemos denominar lógica, de la cual una de sus herramientas es la gramática con sus elementos sintácticos y semánticos. Si nos vamos al Tractatus Lógicos Filosóficos, vemos que Wittgenstein dice, representar en el lenguaje algo que contradiga la lógica es cosa tan escasamente probable como representar en la geometría mediante coordenadas una figura que contradiga las leyes del espacio, o dar coordenadas de un punto que no existe. ¿Ya? Entonces, el lenguaje siempre va a ser lógico. Y cuando una persona habla con un poquito de incoherencia, no quiere decir que el lenguaje es ilógico. El lenguaje permitió a la persona ver en dónde estaba hilando mal su pensamiento. Y evidentemente lo puede rectificar. De hecho, el primer humano con registros, eh, a pesar de que Sócrates fue ágrafo, en detectar falacias fue Sócrates. Todo lo que dijo Sócrates fue recogido por Platón, o bueno, la mayoría de lo que dijo Sócrates. Pero Platón en sus diálogos no hace un tratado de lógica, como se verá. Quien sí hace un tratado de lógica es el discípulo de Platón, que es Aristóteles, en donde escribe el Organón. Organón, traducido al español, significa caja de herramientas. Entonces, de ahí, en el Organón, se puede estudiar todas las reglas de la lógica, bueno, la, las de la primera instancia, ¿no? Si bien es cierto, Wittgenstein se está refiriendo al lenguaje lógico y no al natural, que es el que usamos en nuestras relaciones interpersonales diarias, no es menos cierto lo que afirma que es que el lenguaje debe corresponder, ser coherente y congruente con la realidad, pues de no ser así, sería muy difícil asimilar los fenómenos que ocurren y que nos atañen a diario. Solo des en cuenta en los glifos o hieroglifos eh, egipcios, ¿no? Hieroglifo es una palabra latina con la que se nombró a ese tipo de lenguaje. Los hieroglifos corresponden a una mentalidad distinta a la que tenemos en el presente. Se ha podido atar o corresponder los glifos a cosas de la realidad, pero todavía no están descifrados por completo. Cuando vemos un cartucho, ¿no es cierto? Cartucho se llama a ese jeroglífico que tiene dentro de él un conjunto de glifos. Cuando son los glifos agrupados en conjunto, no se entiende qué quieren decir. Cuando se son individualizados, sí medio se les comprende. Ahora bien, con el lenguaje podemos construir los más bellos discursos, pero es aquí donde nos enfrentamos a otras categorías. Foucault reconoce, a grosso modo, en su obra El orden del discurso, respecto del discurso, y sostiene que de los tres grandes sistemas de exclusión que afectan al discurso, la palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad de la verdad. En líneas anteriores, si uno se sitúa en el nivel de una proposición es una especie de oración, de afirmación. En el interior de un discurso, la separación entre lo verdadero y lo falso no es ni arbitraria, ni modificable, ni institucional, ni violenta. ¿Qué quiere decir Foucault en esta frase? Que cualquier cosa que se diga o que se afirme puede ser susceptible de análisis
para encontrar si es verdadero, falso, es veraz, válida, eh, y encontrar la verdad o la falsedad en un argumento o más bien proposición no es ni arbitrario, ni modificable, no quiere decir que no responde a los convencionalismos sociales una vez más. ¿Ya? Y bueno, ya mismo termina esta parte expositiva del texto. En lo posterior indica que Hesiodo y Platón establece cierta separación disociando el discurso verdadero del discurso falso, con la salvedad que él apunta a que el discurso falso estaba ligado al ejercicio del poder por ser precioso y deseable, mientras que el discurso verdadero no puesto será incómodo. Entonces, ¿qué quiere decir Foucault con esto? Lo que pasaba en Grecia entre Platón y Homero, por ejemplo. Platón no es que discutía directamente con Homero. Homero escribía, ustedes ya saben, epopeya, verso, prosa, poemas. Lo que Platón le decía a Homero es que deje de ser tan fantasioso y diga la verdad. Lo que pasa con Hesiodo es que Hesiodo, ¿qué hizo? Hizo la teogonía, ¿no es cierto? Y en la teogonía, ¿qué pasó? Hizo dioses en forma humana. Pero no solo eso, sino que a pesar de haber corrompido la imagen de los dioses, al volverles humanos, les hace adolecer de los mismos vicios humanos, o les hace más bien poseer los mismos vicios humanos. Por eso es que se lee que Zeus se disfrazó de águila y violó a una mujer. Zeus hizo esto y violó a otra mujer. Y eso gracias a la teogonía de Hesiodo, ¿no? Entonces, Platón dice, no, a ver, el discurso tiene que ser verdadero. Y lo más grave de esos discursos falsos es que si le enseñan un discurso falso a un niño, crece con la mentalidad torcida. Y por eso era la pelea o la disputa entre Platón y los poetas, ¿ya? Y esto tiene que ver muchísimo con los políticos. Por eso es que aquí dice, el discurso falso está ligado al ejercicio del poder por ser precioso y deseable. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional o en los congresos? ¿Acaso los políticos no hacen discursos bellos para, entre comillas, conmover o agraciarse o congraciarse con el pueblo? Vean, todo esto dice Foucault del estudio de Platón. Es decir, dice, no basta con logos o palabras o con el ortos logos, en su tenor rectas palabras, de nuevo con la salvedad de que ortos logos contiene otros significados, sino que además se precisa de un lenguaje correcto para elaborar oraciones correctas que en su conjunto formen discursos correctos. Esto es importantísimo. Cuando un abogado redacta una demanda y dice en sus fundamentos de hecho, un discurso, ese discurso debe ser correcto. Pero ¿cómo va a ser un discurso correcto con oraciones incorrectas? Y no solo oraciones, sino proposiciones. Y verán que esto es muchísimo anterior luego a las teorías de argumentación de Alexi, de Toulmin. ¿Y por qué es mucho anterior? Porque ellos ya proponen oraciones, ¿no es cierto? Acompañadas de prueba, pero, pero oraciones, o sea, afirmaciones, proposiciones con justificación. Y ahí empieza la argumentación. Ahora, si de suyo o de principio ese lenguaje o esa manera de comunicar las cosas se elabora un discurso que no es correcto
De entrada, yo me estoy planteando o plantando frente al juez con mala fe y deslealtad. Y no se diga procesal porque todavía no inicia el proceso. Bueno, en este no hice conclusión. En relación con el lenguaje técnico, si se quiere especializado, según cada ámbito del conocimiento humano, para el ámbito que nos compete, que es el lenguaje jurídico, existe un exceso de tecnicismo jurídico del que se encuentran plagadas las sentencias y resoluciones judiciales, y es justamente ahí donde se genera una brecha con el lenguaje natural, y con ello de las personas que han vivido relacionadas a un proceso judicial de manera activa o pasiva, directa o indirecta, o que edad que puede reducirse en la medida que se retome el lenguaje natural, empleando discursos correctos y verdaderos que permitan entender la realidad tal y como es. Maestro Sebastián, Cuénteme. si me permite, por favor, a los que ya nos acompañan en el Zoom en vivo, Sebastián nos está acompañando desde el hermano país de Ecuador. Les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. En el libro, en relación a lo que usted va señalando, maestro, por favor, en el libro de Ilan Hachin, ¿por qué el lenguaje importa a la filosofía? No solamente a la filosofía, a los abogados, a los que tenemos interés en todo esto que vivimos sobre inteligencia artificial y en las diferentes actividades que pueda hacer los ciudadanos a través de sus diferentes campos profesionales. Quiero compartirles con ustedes en relación a lo que va sosteniendo el doctor Sebastián. En el capítulo ¿Por qué el lenguaje importa a la filosofía? Habría que tomar a los grandes maestros griegos que ya va citando Sebastián. Me voy a la página 196. Quine ha dicho que la sabiduría de nuestros padres es una trama de oraciones. En esa trama de discurso público, las oraciones son un instrumento del sujeto cognoscente. Como sugerimos más adelante, quizá constituyen tal sujeto cognoscente. De cualquier modo, ellas son responsables de la representación de la realidad en un cuerpo de conocimientos. Es así como las oraciones han reemplazado las ideas. Ha llegado a ser la sabiduría de nuestros padres, dice el aforismo de Quine, en una trama de oraciones. El conocimiento, dice Quine, está constituido por interrelaciones. Puede que tenga razón nuestra sabiduría y aún la de nuestros padres. Es una trama de oraciones, pero la sabiduría de nuestros ancestros no lo era. El conocimiento ha sido siempre esencialmente oracional. Página 198. Aportando a lo que usted va señalando, maestro, en su maravillosa presentación. Perfecto, muchas gracias. Y claro, en esencia, el lenguaje aporta e importa a todas las ramas del conocimiento humano. Sin lenguaje no, como les decía, es mi reflexión, ¿cómo vamos a poder comprender el mundo que me rodea? Pero más allá de eso, ¿cómo voy a explicar el mundo que me rodea? Esa es una reflexión que se hacía también Wittgenstein al principio, y es interesante, Wittgenstein describió, a ver, Wittgenstein era ingeniero y luego se decantó por la filosofía, pero, pero cuando se decanta y le encuentra a Bertrand Russell, que fue su maestro de primeros niveles, en realidad se asusta a Wittgenstein y le escribe una carta a Bertrand Russell y le dice, maestro, respóndame con total sinceridad, ¿yo soy estúpido? ¿Yo soy tonto? Y eso porque se sentía tonto o torpe o estúpido,
de poder comprender lo que estaba pasando en el mundo alrededor y no poder explicar eso. Y por eso se decantó por la filosofía. Y ya bueno, luego se separó de Bertrand Russell y demás, ¿no? Pero el lenguaje importa todo. Entonces, compañeros juristas, esta es una explicación distinta de la argumentación jurídica. Antes de ingresar en la introducción a la argumentación jurídica, yo les propondría, por ejemplo, eh, cuando, ¿cómo es el proceso en general? Un proceso judicial en general. Tenemos una vía, ¿no es cierto? Primero tenemos una vía, luego empieza esa vía, esa acción, o más bien un proceso empieza con una demanda, que es una acción, ¿no es cierto? Perdón. Luego de esta demanda tenemos la citación, que ya no es tan relevante, pero tenemos la contestación a la demanda. En el medio tenemos la calificación del juez, evidentemente, ¿no? Acá abajo igual, la calificación a la demanda. Luego tenemos audiencia. En unos procesos, audiencia. Perdón, tengo un poquito de dislexia. Eh, en unos procesos tendremos una audiencia única y en otros procesos tendremos audiencia preliminar y audiencia definitiva, ¿no es cierto? Audiencia. Ya. Luego tendremos en la audiencia que hacer qué cosa. Ya sea si es en la preliminar o si es en la definitiva o si es en la única, iniciamos con alegato inicial. Práctica de pruebas, por eso lo pongo en el medio. Y alegato final. Luego viene la sentencia. En el Ecuador, el sistema es oral, de manera que toda la audiencia y toda la sentencia se van a emitir o producir o practicar de manera oral. Pero bueno, volvamos a la demanda. A propósito del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Ustedes comprenden a ciencia cierta qué hacen cuando elaboran una demanda? Artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos. Perdón, ya. Ya. Entiendo yo que la estructura en América Latina es similar. Esta forma de proponer el COGEP, el artículo 142, de cómo se hacen las demandas, parte de la lógica. No puede partir de otra cosa más. Y hay un principio jurídico que no es jurídico, que cuando yo estudié lógica entendí que ese principio parte de la lógica, y es que el que afirma tiene la carga de la prueba, o el que afirma debe probar, ¿ya? Y eso se ve o se refleja en los esquemas argumentativos de Toulmin. Eso está clarísimo ahí, ¿ya? Entonces, la demanda, que es el acto de proposición, es una afirmación, ¿no es cierto? No solo que es una afirmación, sino que es el inicio de el proceso. Perdonen, esto se me abrió. Es el principio del que afirma debe probar. Entonces, ¿cómo vamos a probar? Dice, lo que primero debe contener la demanda es la designación del juez. Ya, eso no es relevante, ¿no es cierto? Aquí está la designación del señor juez de la unidad judicial
con sede en la parroquia Iñaquito, tal, tal, tal. Puede, aquí en el Ecuador están divididos los juzgados, bueno, entre la justicia ordinaria tiene juzgados de primer nivel, juzgados de apelación y juzgados de casación. Los de casación corresponden a la Corte Nacional, los de apelación a la Corte Provincial. Ecuador está dividido en provincias, no en estados o departamentos como en otros países. Y luego tenemos según el COTAD, la distribución territorial de, de- de los cantones, ¿no? Dentro del cantón hay parroquias, ¿ya? Y por eso este juzgado que pertenece a la parroquia Iñaquito pertenece a un solo sector de la ciudad. Bueno, eso no es tan relevante para la argumentación jurídica, para lo que ustedes vinieron, ¿no es cierto? Luego dice aquí los nombres completos de la persona que va a demandar. Ya, ¿cómo puedo reducir todo eso en una sola pregunta? Dice los nombres completos, número de cédula, de ciudadanía, pasaporte, estado civil, profesión, edad, ocupación, dirección domiciliaria, casillero judicial, defensor público. Cuando se actúa en calidad de procurador, cuando el actor tiene procurador judicial, también debe consignar sus datos. Ya, aquí entra el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Esto es quién demanda. Entonces, esta pregunta es ¿quién demanda? Ya, y quién demanda tiene que consignar sus datos, evidentemente. Pero no solo eso, sino que quien demanda además tiene que justificar que es un legitimado activo en la causa. Es decir, que tiene el derecho sustancial para demandar. Ya, si no tiene el derecho, es fácil, sabemos, no puede demandar nomás, ¿no? La contra, la contracara de esto, aquí dice punto 4, los nombres completos y designación del lugar en que debe citarse el demandado, al demandado. Entonces es en contra de quién se demanda, ¿ya? ¿Y por qué reduzco o se reduce el artículo 142 del COGEB o del Código Orgánico General de Procesos de Ecuador a preguntas? Porque estas preguntas me servirán más adelante para elaborar la teoría del caso, ¿no es cierto? Ya, entonces, el legitimado pasivo en contra de quién demando, tengo que delimitarlo súper bien con el afán de qué, con el afán de que al momento de contestar su demanda, no presente como excepción que hay falta o incapacidad de la persona actora, ¿no es cierto? O que está mal planteada o que hay un error en la forma de proponer la demanda, porque no debe proponerse en contra de mí. O, o, o porque no puse un juez competente, o porque no es el procedimiento que debe seguirse o la vía, ¿ya? Bueno, sigamos. 142 del Código Orgánico General de Procesos. La narración de los hechos. Ya, esta es la teoría del caso, ¿no es cierto? ¿Cómo le reduzco eso a una pregunta? No vayan a decir cuál es la teoría del caso, sino ¿por qué demando? Está facilito, ¿no? ¿Por qué demando? Ese es el fundamento, de hecho. El por qué demando. Si yo redacto el hecho, lo que ocurrió,
y le respondo en la misma redacción, ¿por qué estoy demandando? Estoy cumpliendo con la justificación, estoy justificándole al juez. ¿Por qué tengo derecho para demandar? Bueno, sigamos. Aquí, en este yo planteé mal la pregunta a propósito porque dice, ¿cuáles son los fundamentos del derecho? Ya. ¿Cómo le reduzco eso a una pregunta? Entonces, arriba yo les dije, ¿por qué tengo derecho para demandar? Ya. Pero no es el por qué tengo derecho, sino qué puede ser, qué pregunta cabe ahí. Y si ustedes responden esa pregunta, está 60% la balanza a su favor. Y eso que nuestro orgánico de la función judicial y código de ética de abogados en Ecuador nos prohíbe decir a nuestros clientes cuándo vamos a ganar un caso o no. Pero no nos prohíbe decir a los colegas cuándo sí y cuándo no. Aquí es cuál es la ley aplicable al caso para demandar. Esto dice Carbonell en la argumentación. Esta es una pregunta tomada de Carbonell. ¿Cuál es la ley aplicable al caso? Esos son mis fundamentos de derecho. Entonces, cuando les pregunten qué resuelve la argumentación jurídica, en principio, 6 preguntas importantes. ¿Cuál es la norma aplicable? Si la norma es válida, ¿qué significado tiene la norma? Recuerden que la norma se puede interpretar como de manera teleológica, histórica, sistemática, hermenéutica y demás. ¿Quién más puede ayudarme a resolver la argumentación jurídica? Lo que dice acá abajo, ¿no es cierto? Hay un doctor en Perú, que es el doctor Urreta, que es expertísimo en argumentación jurídica, antes de pasar a las pruebas. Y él dice que la pretensión clara y precisa, que es lo que se demanda, tiene que atarse bien con el por qué se demanda. Ya. Sin embargo, yo sigo este esquema porque ese es el orden que me ha dado el COGEP, a despecho mío, evidentemente, ¿no? Pero cuando yo justifico bien la exposición de los hechos o los fundamentos de hecho, con la pretensión, pues no le doy lugar al juez para que me diga, compléteme la demanda porque no entiendo qué está demandando, qué está exigiendo. Y solo hay dos maneras de limitar la pretensión, ¿no es cierto? De manera determinada y de manera indeterminada, según la naturaleza del caso. Indeterminada, ¿cuándo qué? Eso tiene que ver con la cuantía, cuando no puedo cuantificar el tema. Y determinada cuando puedo cuantificar. Si es una deuda, puedo cuantificar la deuda. Pero si es que me aparezca un juicio de inventarios, un inventario, o sea, que se resuelva que hay en el inventario de la sociedad conyugal o en el inventario de los bienes sucesorios, pues yo puedo hacer el informe, pero nada más. Entonces es indeterminado, ¿no es cierto? Cosas así. Pero a que vean que la cuantía tiene que ver con la pretensión y la pretensión tiene que ver con el fundamento de hecho. Y todo esto debe estar redactado de manera clara, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Se debe elaborar, como se decía en el texto que les leí anteriormente,
Se debe elaborar un discurso correcto con base en oraciones correctas, con base en afirmaciones o proposiciones correctas. Y cuando ustedes a cada afirmación le acompañan un porqué dicen, o el porqué de los hechos o dichos, ustedes le están justificando al juez sus afirmaciones. Es decir, están cumpliendo con el principio de que el que afirma debe probar, que no se refiere al anuncio de pruebas, se refiere al anuncio, perdón, se refiere a la afirmación y a la prueba de que debe acompañar cada afirmación. Bueno, nuestro código dice los medios de prueba, ¿no es cierto? Los medios de prueba son documental, pericial, testimonial, y en esos no hay no hay el que afirma prueba, pero lo que hay es otra cosa. Aquí dice claramente, se debe decir el objeto sobre lo que versará la prueba. Entonces, lo que está diciendo ahí, si le pongan una pregunta, ¿qué pregunta será? Ya, ¿qué finalidad tiene la prueba? ¿Qué objeto tiene la prueba? ¿A dónde apunta? ¿Y a dónde debe apuntar, abogados? La prueba debe ser pertinente, ¿no es cierto? Pertinente, útil y conducente. Y no solo eso, tiene que ser concluyente, tiene que ser válida y tiene que ser legítima o legal. Y no solo eso, ¿no es cierto? ¿Qué más se les ocurre que puede ser, que debe ser la prueba? Si una prueba no es concluyente, es mejor no poner, es mejor no pasar la vergüenza ante el juez y decir, tengo este testimonio referencial, pero no presencial. O tengo este documento en copia simple y no en copia certificada. O como ustedes saben, nosotros como Estado respetuoso de los tratados internacionales, sabemos que todos los documentos que se obtengan fuera del país y se los pretenda ingresar como prueba a nuestro país, necesitamos apostillarlo, ¿no es cierto? ¿Qué más se les ocurre que debe ser la prueba? Bueno, no tiene que ser dividida, diminuta, escindida. Quiere decir, no debes, si es que ustedes tienen unas copias de certificadas de un expediente, no le van a poner solo la hoja que a ustedes les sirve, porque están dividiendo, escindiendo la prueba, le están volviendo diminuta. Al volverle diminuta le restan valor probatorio, ¿no es cierto? Ya, y eso es parte de la argumentación, porque le están dando ustedes fuerza a sus argumentos. Con la prueba ustedes le dan la fuerza a sus argumentos. En la forma o la manera en que ustedes afirman algo o comunican algo, o sea, usan el lenguaje claro y correcto, le dan la fuerza eh, lógica a su demanda, pero la prueba le da, en cambio, fuerza a sus argumentos. ¿Y qué pasa cuando un abogado en audiencia no tiene argumentos? ¿No les pasa que levantan la voz y creen que la fuerza de la voz le da fuerza a su argumento, cuando no es así? La razón no pide fuerza, dicen, ¿no?
Entonces, eso es importantísimo. Bueno, otra de las cosas importantes, pero ya no es tanto de la argumentación, es del esquema de la demanda, ¿no es cierto? El trámite siempre tiene que estar encaminado por la vía correcta y siempre se le tiene que pedir al juez, como yo les había dicho por acá, que califique la demanda. Pero ¿cómo va a calificar la demanda? Va a calificarla de clara y completa, que está clara y completa, ¿no es cierto? Situación y notificación son cosas propias del esquema de la demanda. Entonces, ¿vieron cómo nace la argumentación? La argumentación nace desde la demanda, no desde lo que se diga en la audiencia o en el alegato inicial. Ahora, es curioso, por ejemplo, déjenme abrir el chat. Sí se ve, ¿verdad? Y voy a abrir una demanda. eh, por ejemplo, ¿ya? Que fue una demanda arbitral. Déjenme ver si es que está por aquí. Y ya, creo que es. Ya sí. Le voy a pasar al chat. Le voy a poner en el chat, miren. Y entonces le voy a decir, voy a elaborar un prompt. Yo siempre me refiero al chat así. Por favor, a ver, tu rol es de un abogado civilista en Ecuador. Tienes la siguiente demanda. Por favor, revisa la comprensibilidad del texto y señala qué partes son oscuras o ambiguas. Y le mando. Entonces, cuando como ustedes ya saben redactar y redactan súper bien, pues le pasamos esa demanda al chat para que nos diga qué partes son oscuras o ambiguas. Quiero decir, qué partes no fueron claras, porque de la claridad de su demanda va a depender la claridad de comprensión del juez. Entonces, mira, aquí me dice, no haga párrafos tan grandes, se divida en dos o más oraciones. Me dice, observo. Aunque es comprensible el lenguaje coloquial, en un contexto arbitral puede restar objetividad. El uso de comillas genera ambigüedad y subjetividad. Entonces, ¿cómo van a usar la herramienta del chat? Mire, tengo muchas observaciones a mi demanda y yo que me jacto de redactar bien, ¿ya? No le van a decir, redáctame una demanda. Si se quiere, pueden ir párrafo por párrafo. Elaboran un párrafo y le preguntan si se entiende. Ahora, incluso pueden, ya van a ver algo. Pongámosle o agreguémosle la ley de arbitraje y mediación, ley de arbitraje y mediación, ya. Y el reglamento. Y le voy a decir, con base en la ley y el reglamento que te adjunto, por favor, dime cuál es en porcentaje la posibilidad de ganar el caso. Así tan burdamente como se me ocurre este rato. Entonces va a analizar la demanda y va a analizar la ley. Y mire, me está haciendo un resumen ejecutivo del caso. Me está dando factores legales que favorecen al demandante. Y me está dando la ley de mediación también. Porque ya le di yo la ley de mediación. No le dejé que especule. Me está dando el artículo del Código Civil que está citado dentro de la demanda. Me está dando una sentencia que probablemente está en la demanda.
Y miren, si hay factores de riesgo. Hay tres factores de riesgo, miren. Entonces me da en porcentaje la probabilidad de ganar o perder. Legitimación, porcentaje alto. Pruebas de descargo, muy altos. Existencia de pruebas físicas, alta. Notificación formal previa, alta. ¿En dónde está abajo? Posibles objeciones es media y riesgo en la carga probatoria es media. Entonces la probabilidad de éxito es de 80-85%. Entonces, miren, con base en esta herramienta, porque el chat es una herramienta, puedo mejorar la carga probatoria, ¿no es cierto? O mejorar el argumento. O le puedo decir, incluso si están con pereza, pueden decirle, dame redactando. ¿Cómo harías tú? Pero de eso no se trata. ¿Se trata de qué? De que ustedes tengan el criterio o el razonamiento al momento de elaborar la demanda. Y luego, miren, ya cumplimos con la citación y ahora tenemos la contestación a la demanda. Vamos a ver al chat mismo. Y yo le digo al chat, perdonen, contestación. Aquí está. Le paso la contestación y miren lo que le voy a decir. Por favor, analiza todas las falacias y errores de la demanda para de la contestación a la demanda. Elaborar un alegato al respecto. Ya. Y miren, y entonces si ustedes no son tan buenos en argumentación o en lógica y no se saben las falacias y los silogismos, que es materia de que todavía no hemos estudiado en este seminario, pero miren, me da qué tipo de falacia está cometiendo y en dónde el demandado. Miren, falacia de generalización apresurada, falacia de adverecundia o apelación a la autoridad, falacia de ambigüedad, equivocación en el término de gama alta. Dice, falacia analógica, márgenes de error justificados por diseño. Está haciendo una comparación mala. Argumento contradictorio, aceptación versus inexistencia de desperfectos. Esto es como el de negación del antecedente y negación del consecuente. Negación infundida de documentos, ausencia de reconvención o petición clara de fondo, desviación del foco contractual. Eso también pude haberlo hecho de mi demanda, pude haberlo dicho, por favor, analiza los errores lógicos de mi demanda, mis falacias y mis sofismas, ¿ya? Pero vean, con eso ya he avanzado bastante en argumentación y en el proceso judicial. Luego ya tengo, ¿no es cierto? Le di los documentos al chat. Le dije, tengo la demanda, tengo la contestación a la demanda. Le digo, en este estudio jurídico nosotros solemos preparar nuestros propios alegatos porque somos bastante minuciosos en el qué voy a decir en audiencia. Pero como el chat ya tiene estos documentos, yo puedo decirle, por favor, elabora un bosquejo de alegato inicial para la audiencia de sustanciación.
y entonces me da el bosquejo, ¿ya? Y ustedes saben qué es lo que se hace en el alegato inicial. Se cuentan los hechos y ¿qué más se hace? Y se ofrece prueba, ¿ya? Y en audiencia lo que hacemos es anunciar la prueba conforme a nuestra estrategia probatoria. Probatoria, sí está bien. Practicamos la prueba en el orden que nosotros anunciamos y luego viene el alegato final. ¿Y qué se hace en el alegato final? Ya no contamos los hechos y ya no ofrecemos prueba. Afirmamos que probamos qué cosa con las pruebas. Afirmamos que probamos los hechos con las pruebas. Y no se olviden y hacemos el pedido. Y le decimos, señor juez, en vista de que hemos probado esto, con base en este documento, en esta prueba testimonial, en esta prueba documental, en esta prueba, en esta declaración de parte, en este juramento deferido, sírvase emitir, sírvase aceptar en sentencia nuestra, nuestras pretensiones que tienen de cuantía tanto. Sírvase señalar así en resolución, ¿no? Y el juez, que es la parte que más me gusta, miren, el chat ya me dio un alegato inicial, presentación. Señor árbitro, comparezca en calidad de tal. Síntesis del conflicto. En Corte Nacional, cuando ustedes casan una sentencia, no tienen más allá de 10 minutos para defender o sostener todo lo que tienen que defender. En Corte Provincial sí tienen o cuentan con tiempo, pero suelen darles 20 minutos. Y en primer nivel, digámoslo así, suelen dar todo el tiempo del mundo, con base en la práctica de las pruebas. Pero, miren, síntesis del caso, le contamos los hechos. ¿Cuáles son los hechos probados? Es lo que les decía. El chat, miren, el chat no recibió de mí la instrucción de que lo haga con base en argumentación jurídica. Sin embargo, me bota la argumentación jurídica de suyo, porque el chat es lógico. Hechos probados y relevancia probatoria. Yo les había dicho, la finalidad de la prueba es la relevancia probatoria. Vulneración al principio pacta sunt servanda, eso está bien, y solicitud concreta. Ya tengo el alegato, miren. Y hasta un cierre de alegato. Y es concreto. Si ustedes leen la demanda y leen el alegato, se van a dar cuenta que este alegato no dejó por fuera detalles, más bien resumió al máximo la demanda, la pretensión y la contestación. O sea, todo lo que ustedes están refutando. Y bueno, y luego viene la motivación. ¿Qué es la motivación? Es la argumentación que hace el juez en donde él dice o sostiene o afirma con base en la construcción de silogismos jurídicos quién tiene la razón o a favor de quién se emite el fallo, ¿no es cierto? Recuerden que cuando ustedes presentan un recurso, luego de la sentencia vienen los recursos, ¿no es cierto? Recursos horizontales o verticales que se les decía antes, de aclaración y ampliación, y luego los verticales, de apelación
y luego casación. Recuerden que el abogado lo que hace es fundamentar y a esa fundamentación se le conoce como la argumentación, mientras que el juez motiva. Entonces esa motivación es argumentación, ¿ya? Dicho esto y para concluir, no se olviden de que, como les había dicho yo desde Grecia, lo que hizo Sócrates es eh, estructurar el pensamiento humano. Y no es que él dijo, a ver, hagan esto, no, sino que él a través de sus diálogos o de su forma de comunicar sus ideas, de hacernos caer en cuenta de nuestros errores de pensamiento, él generó la lógica. Les decía, los primeros detectores de falacias fueron Sócrates y luego Platón. Pero Sócrates es el creador o el padre de la lógica, no como dicen que es Platón, que es Aristóteles, perdón. El maestro de Platón enseña todo a Platón. Platón lo que hace es crear la dialéctica. Por eso todas sus obras son diálogos. Sócrates es ágrafo, no escribió nada. Platón sí escribió. Aristóteles, en cambio, crea o recoge la lógica de y la estructura, la sistematiza y le llama organón, pero también coge la dialéctica de Platón y la estructura y la llama retórica. ¿Ya? Y esto es clave por una cosa. No sé si ustedes hayan leído o no la Apología de Sócrates. A Sócrates le condenan Anito, Melito y Licón por tres delitos, los mismos delitos que le sancionaron a Jesús. Y no con eso estoy diciendo se equiparan, son lo mismo. Cuando ya escuchan o cuando le dejan a Sócrates intervenir ante el tribunal y le piden al pueblo que vote a favor o en contra de la vida de Sócrates, ocurre que Sócrates se defendió, pero se defendió de una manera dialéctica. Y un abogado no puede defenderse o defender a sus clientes de manera dialéctica, sino que lo hace de manera retórica. Y esto es importante en la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque Toulmin es el creador primero de la dialéctica jurídica, pero a la dialéctica jurídica le suma lo anterior, que es la retórica jurídica o la retórica en general. Sócrates no fue retórico en su defensa, y de ahí que su defensa carece de fuerza, pero no de fuerza argumentativa, sino de fuerza moral. Porque acuérdense, su moral estaba en juego, entonces él debía defenderse probablemente en términos morales, pero Sócrates no era un hombre moral. No quiero decir que era inmoral, quiero decir que a él no le importa la moral, a él le importa la verdad. Entonces no se olviden, Sócrates, la lógica. Platón, que es discípulo de Sócrates, la dialéctica. Y Aristóteles, la retórica. Y esto es importante de nuevo, perdón que les reitere en términos, pero es la manera en cómo se puede cavar más profundo en la mente, es que la retórica se compone de tres cosas: el ethos, ustedes lo saben más que yo, el pathos y el logos.
Cuando nosotros redactamos la demanda, es logos purito. Cuando nosotros defendemos a nuestros patrocinados en audiencia, sí usamos el logos, pero también usamos el ethos y usamos el pathos, calidad moral y ética. Ah, el pathos es afecto, empatía. Ya no es empatía, es empathos, ¿no? Pero genera empatía. El afecto, generar emociones en el público, en el juez, genera afecto. Y el logos no genera nada, es pura lógica, ¿no? Pero el abogado debe reunir estos tres elementos que sí forman parte de la argumentación jurídica. Y debe tener su calidad moral muy alta, debe ser intachable, debe saber generar emociones y debe usar la razón con ese fin. Entonces, por eso es que se dice que lo que se busca con la retórica, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Convencer. Entonces, por eso es que a Carbonell dice que la argumentación jurídica es esa cualidad del abogado para convencer o para venderle la idea de una de las partes al juez. Y no solo venderle la idea, sino que la idea también sea comprada. Eso es lo que tenía que comentarles, compas. Este, Doctor, maestro, amigo Sebastián Vladimir Aldaz Piedras, invitamos una vez más a los que nos acompañan en vivo en el Zoom, en horas posteriores. Este video va a estar en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Les invitamos a que se suscriban. Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y la palabra Ciudadanía Digital abreviado en CD. Les invitamos a que se suscriban y también lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales, la presentación del maestro. Muy importante la presentación que usted nos acaba de brindar desde el hermano país de Ecuador, y cuán importante en un profesional del derecho la lógica jurídica y el razonamiento jurídico para lo que usted ha trabajado el día de hoy, y en esta última parte entre la labor propiamente de aquel profesional que está en el mundo del derecho y la asistencia, la ayuda, el apoyo y la colaboración de hacer uso de las diferentes herramientas de inteligencia artificial, y que el maestro Sebastián solamente ha utilizado el día de hoy el chat GPT. Por favor, les invitamos a que puedan formular sus preguntas, escribirlo en el mensaje del chat del Zoom o hacer uso de la palabra. Por favor, maestro, a lo que usted ha señalado, un libro en mano, Historia de los filósofos, ilustrada por sus textos, los directores Dennis Husman, André Vergés, una publicación de Textnote, en la página 469, en relación a lo que usted sostenía. Y con esto llegamos a la tesis central del Tractatus, Wittgenstein. Lo que cada figura de cualquier forma debe tener en común con la realidad para procederla figurar por completo, justa o falsamente, es la forma lógica. Esto es la forma de la realidad. Así
la lógica no es ya solamente lo que gobierna nuestro lenguaje, es así lo que llena y lo que limita nuestro mundo. Para mí, lo real y lo pensable no forman más que una sola cosa. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. El único uso correcto del lenguaje es pues el de expresar los hechos del mundo. Página 469 al libro que hice la referencia. Por favor. Así son semejantes el derecho peruano y el ecuatoriano. Ambos manejan el common law. Ambos son sistemas greco-romano. Ajá. En ese sentido, creo que la pregunta se enfocaba más en el ámbito del cambio de las leyes. Por más que cambien las leyes, los sistemas jurídicos se van a mantener eh, en... A ver, el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, dice la Constitución, pero a esa Constitución debemos agregarle una S más. El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicias. En ese ámbito, lo que va a imperar es la jerarquía normativa, el principio de primacía constitucional. Todas las normas se tienen que constitucionalizar o asemejar a la Constitución. Este, por ese lado, todo semejante. En el tema de justicias hay justicia constitucional, justicia ordinaria y justicias alternativas o medidas alternativas de solución de conflictos. Por ese lado también es similar. Pero usted topó un tema que va más allá de la pregunta de si cambia una ley, cambia el sistema jurídico, que ya vemos que no. O sea, por más que hayan leyes nuevas, cambios en el país, el sistema no va a cambiar. Lo que topó de importante y que tiene que ver con la argumentación jurídica y que yo no alcancé a proyectarles por el tiempo, déjeme ver, es este documento. Si quieren cambiar, primero cambien los ejemplos. Aprende a absolver incluyendo pruebas y refutaciones junto a los silogismos judiciales. Del doctor o del magíster Juan Ureta Guerra. Eh, Me gustaría decir mi amigo, pero todavía no somos amigos. Me está dando clases de argumentación. Leamos este silogismo. Dice, el juez que cometa un acto de prevaricación debe ser condenado a una pena mínima de 1 año. Primera preposición. Segunda preposición. El juez J ha cometido un acto de prevaricación. Segunda preposición o proposición. Conclusión. Por lo tanto, el juez J debe ser condenado a una pena mínima de 1 año. Les pregunto, esto está en Atienza, miren. Yo les pregunto, ¿ese silogismo es correcto? No tiene errores, miren. Tienen términos medios, términos extremos. ¿Cuál es el término medio? Que, bueno, doctor, que no está bien redactado. Debería decirse prevaricación, no tiene un sentido semántico ni tampoco un sentido morfológico, ¿no? Porque debería decirse por acto de prevaricato, ¿no? No prevaricación, porque eso se desvirtúa. Con esa palabra prevaricación, debería ser prevaricato, bueno, a mi parecer, ¿no? Desde el punto de vista de análisis. Sí. Eh, bueno, por ese lado no está mal, pero, pero vámonos más al fondo. El juez que cometa un acto de prevaricación, suponiendo que esté mal de prevaricación y que tenga que decirse de prevaricato. Lo que pasa es que Atienza es español y no sabemos de dónde tomó Atienza esa cita. Ya,
pongámosle o leámosle como usted indicó. El juez que comete un acto de prevaricato debe ser condenado, perdón, con una pena mínima de 1 año. El juez J ha cometido un acto de prevaricato, por lo tanto, el juez J debe ser condenado a una pena mínima de 1 año. Término extremo, una pena mínima de 1 año. Término extremo acá y término extremo acá, una pena mínima de 1 año. Término medio, el juez que comete un acto de prevaricato. El juez que cometa acto de prevaricato, término medio. Entonces, el silogismo aparentemente es válido. Pero, ¿qué nos dice este silogismo? Este silogismo es condenatorio. No da cabida a pensar que el juez J, que cometió un acto de prevaricato, puede no ser condenado a una pena mínima de 1 año. Este silogismo, que es con el que está en la mente de todos los jueces de todo el mundo, porque son sancionadores los jueces, y no solo los jueces, sino también los abogados como Atienza, Alexi, todos ellos son sancionadores. Este silogismo, tal y como ustedes le ven, está insertado en la mente de todos los jueces y todas las personas. Es decir, nosotros condenamos así tan fácilmente con esta forma de pensar. Y entonces esto estudiaron en lógica a ver qué pasa y se dieron cuenta que no está mal en lógica, el tema es en la humanidad. Entonces entraron psicólogos a estudiar este fenómeno y se dieron cuenta que el cerebro es vago, que el cerebro cuando toma una forma de pensamiento no la abandona por otra y por lo tanto comete la misma forma de pensar siempre. Miren, ¿qué defecto tiene? Dejando de lado los argumentos de los críticos y sus defensores, su principal defecto es que es demasiado fácil, lo que provoca el desinterés de preocuparse por otros modelos de decisión que exigen prueba y crítica. ¿Para qué? Complicarse. Esa es la regla general. En un examen de los ejemplos hemos expuesto y verán. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si volvemos a la formulación hipotética, la simple negación de la subsunción no genera en absoluto un razonamiento, ya que, como es bien sabido, no se puede deducir la negación de la consecuencia a partir de la negación de la premisa. Negación del antecedente y consecuente, como les decía. Si alguien mata a una persona intencionalmente con saña, debe ser condenado a muerte. Eso dice la norma, ¿no? Esta es una regla. Hay un presupuesto fáctico y hay una consecuencia. A no mató a X intencionalmente, sino solo por negligencia, o sea, sin culpa. O bien, aunque lo hizo intencionalmente, no lo hizo con saña. ¿Qué concluimos de eso? Dice el autor, no se puede concluir nada, porque A no mató a X intencionalmente. Y está bien, porque acá dice, si alguien mata a una persona intencionalmente, ya, término extremo. A no mata intencionalmente, no hay término extremo. Arriba es una negación, perdón, arriba es una afirmación y abajo una negación, no se puede concluir nada. Entonces ven, y los jueces siguen pensando así. Por eso dice, si alguien mata intencionalmente con saña, debe ser condenado a muerte. Ya, eso dice la norma o la preposición. Si alguien no mata intencionalmente con saña, no debe ser condenado a muerte. A no mató a una persona intencionalmente con saña. Entonces ahí ya puedo concluir, miren. A no debe ser condenado a muerte. Vieron que acá arriba faltaron proposiciones, solo habían dos.
Eso es lo que pasa cuando se redacta demandas. Y eso es lo que pasa cuando se hacen alegatos ante el juez. Y eso es lo que pasa en la política. Intencionalmente se elaboran este tema, este estilo de silogismos. Intencionalmente. Y entonces dan a entender unas cosas que no son. Y entonces este autor es chévere porque estudia todas las formas de argumentación y cuando habla de Turing, por ejemplo, aquí es lo que yo les decía, miren, premisa mayor, perdón, necesita prueba. Premisa menor necesita prueba. Y la conclusión es es un silogismo de 5 pasos de retórica forense. Saben que hay formas de silogismos, ¿no es cierto? Hay el modus ponens, el modus tollens, hay el entimema, el epiquerema. Y ese es lo triste del ser humano es que es un ser humano, como dicen, y, y, y el cerebro es vago. Entonces, psicológicamente, Sebastián, sí, cuénteme. por eso la importancia de la lógica y de la lógica jurídica para todos los que estamos en el mundo del derecho, Si por no esa hay más participación. preguntas, Voy a darle lectura al chat, por favor, maestro. Grace, buenos días, doctor Sebastián Aldaz, y a todos presente. Pablo Morales, desde su experiencia, maestro, es necesario contratar un paquete de ChatGPT a fin de tener una mejor herramienta para nuestras labores cotidianas. Pablo Morales. eh, ya se fue Pablito, sí. Lo que pasa, no sé si ustedes recuerdan o empezaron a usar a tiempo la herramienta ChatGPT. Yo la uso desde que salió, casi, casi. Este, y yo recuerdo cómo al principio era súper especulativa. Quiero decir, hacía muchas alucinaciones. Y cómo fue mejorando a lo largo de los años o del tiempo. Al presente, y yo la vez pasada que di una ponencia, les había dicho desde la fecha de esa ponencia, ¿no? Que el chat se iba a demorar 2 años más en ser, o 3 años más, en alcanzar el conocimiento de un doctor de posgrado y un postdoctor. Yo di esa noticia y no tardó sino un año, o sea, mucho menos de lo que había yo dicho, en salir la noticia que ya GPT compite o ya superó a todos los doctores en todas las profesiones, en todas las ramas. Eh, Al presente, yo sigo usando la herramienta Pro o de pago y, y no solo para temas académicos, jurídicos, sino también para temas personales. Le pido que me explique el mundo porque así como Wittgenstein, yo también me siento medio estúpido respecto de cómo comprendo el mundo y cómo les explico el mundo a las personas que me rodean. Para mí es una herramienta válida usar la Pro, pero ya evolucionó. Y ya evolucionó no solo ChatGPT, el Gemini, el Cloud. Cloud es mejor que ChatGPT y es gratis. Entonces, no necesariamente tengan una herramienta de pago, pero sí usen todas las herramientas, incluso pueden ir comparando. Gemini no da respuestas tan avanzadas como el ChatGPT. Y dicen que Cloud, porque yo no he usado Cloud, es mucho mejor. Y sacan esa propaganda todo el tiempo. Entonces, y además es gratis.
Entonces, yo no recomiendo que gasten a menos que tengan recursos. Eso les puedo decir. Y claro, me faltó, como ustedes se dan cuenta, em, la argumentación en los jueces y cómo los jueces son súper condenadores cuando o sea, hacen silogismos. A ver, ¿cómo es el silogismo jurídico para la Corte Nacional en Ecuador? Eso está incluso en un video de uno de los jueces de la Corte Nacional. El silogismo jurídico que hacen o que se hacen en las sentencias es se escribe o se transcribe la norma primero, luego se transcribe el hecho, o sea, lo que dijeron las partes en la demanda y en sus alegatos, se transcriben las pruebas y finalmente se concluye si tiene o no tiene razón una de las partes. A eso se le conoce como en la sentencia la parte considerativa y la parte resolutiva. Ese no es un silogismo jurídico, con mucho respeto, ¿no? Para mí no es un silogismo jurídico coger y copiar la norma, luego coger y copiar lo que dijeron las partes, transcribir lo que dijeron las partes en las audiencias, transcribir fue la práctica de la prueba y concluir diciendo quién tiene la razón y quién no. Porque ¿dónde queda la motivación? Y entonces, antiguamente teníamos nosotros el test de motivación que era muy bueno, que tenía que cumplir tres parámetros de razonabilidad, comprensibilidad y lógica. En el presente ya hay una sentencia que habla del test de suficiencia. Entonces, ¿cuál es la motivación suficiente? Que tenga premisa mayor, que es la norma, premisa menor, que es el hecho, y la conclusión. Entonces, en Ecuador se vive unas sentencias, o sea, se vive en un ambiente jurídico medio turbulento, turbio, oscuro, ambiguo. Y eso que tenemos jueces muy buenos, ¿no? Preparados en Alemania, preparados en España, preparados fuera del país, ¿no? Pero bueno, en ese mundo estamos, mi querido Daniel. Muy bien, Sebastián, una vez más recordarle a todos los que están en vivo con nosotros, aquí nosotros en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, no tomamos el nombre de personas naturales o de personas jurídicas. Nuestro trabajo es eminentemente técnico, científico, dentro del estudio interdisciplinario, multidisciplinario de lo que es la inteligencia artificial aplicada a diferentes campos. La mejor prueba de lo que yo estoy sosteniendo, ingresen y revisen los 480 videos que tenemos al día de hoy en nuestro canal de YouTube. Maestro, al mejor estilo de usted, ¿por qué utilizó el chat GPT? ¿Para qué utilizó esta herramienta de inteligencia artificial? ¿En qué le ayuda? ¿Para qué te sirve en tu trabajo como abogado, maestro? Por favor, ayúdanos. Claro, muchas gracias. Empiezo como les había dicho en la respuesta anterior, el tema del chat es por familiaridad. O sea, uso esa herramienta por familiaridad. Me familiaricé con ella desde que nació. Y vi cómo fue evolucionando, vi cómo fueron las mejoras adaptándose, vi cómo ya integró nuevos chats, integró chats personalizados, cómo integró imágenes, ahora ya integró texto. Como está instalado en mi computadora, yo voy a YouTube y veo un video y no quiero ver el video, solo pongo la herramienta del chat y el chat transcribe todo el texto. ¿En qué más uso en la vida diaria? A ver, me levanto. Tengo preguntas que hacerle a la existencia y le pregunto al chat. Cuando hay momentos lúdicos, por ejemplo, le digo, a ver, Agura, ¿qué va a pasar este día? Cuando tengo momentos de mucho estudio,
le digo, a ver, enséñame qué es esta falacia, qué es esta, cómo hago un buen argumento, cómo hago una buena estructura de demanda sin salirme del parámetro legal, cómo hago el alegato, cómo hago la prueba, qué debería decir, dime cuáles son mis flaquezas, o sea, hazme un análisis FODA del proceso y le comparto todo el proceso. Este, como ustedes vieron, se puede desde analizar si la demanda está bien redactada, si cumple con los parámetros de la ley, se le adjuntan las normas para que el chat no alucine. En el presente, ChatGPT ya puede ser configurado, yo tengo configurado de esa manera, en que si usted no quiere que alucine, le ponga ahí, si no puedes responder, si no conoces la respuesta, dime no sé y no me digas otras respuestas. Ya se puede configurar eso. Ya se puede configurar, por ejemplo, no seas empático conmigo, dime la cruda verdad. Entonces, así como leían ustedes en el texto de Foucault, las verdades son duras siempre. Y Chad es muy empático, entonces ya se puede quitar esos filtros. Entonces, por eso es que uso mucho ChatGPT, pero hay otras herramientas, como les digo, que también son buenas. Y en el presente hay muchos abogados que se dedican a la argumentación jurídica y que ya están relacionándolo con la inteligencia artificial por el tema de qué, de las falacias y de los silogismos. El chat, como tiene una programación muy lógica, o todos los chats, o toda la inteligencia artificial, em, sabe identificar las falacias, sabe identificar las debilidades argumentativas, sabe cuándo decir algo degenera en una cosa y cuándo degenera en otra. Entonces, por eso, maestro Daniel. De los presentes que nos acompañan en el Zoom, ¿alguien desea participar con alguna consulta, alguna pregunta en relación al tema de la ponencia del doctor Sebastián Vladimir Aldaz Piedras, por favor? Ya para concluir nuestro trabajo el día de hoy. Muy bien, maestro. Usted lo que ha dicho es algo muy importante, clave y fundamental en relación a esta ponencia maravillosa que nos ha presentado producto de su experiencia profesional y de sus estudios e investigaciones. La palabra analizar, la capacidad de realizar análisis en el uso y funciones del lenguaje judicial a través de los documentos, de los textos, cuando nosotros llevamos un caso determinado. Analizar la verificación de estos textos jurídicos, el enriquecimiento y la validación de estos textos jurídicos en determinados casos que nosotros llevamos, teniendo en cuenta nuclearmente los argumentos jurídicos, el razonamiento jurídico que consta en los documentos, así como llevar nuestros procesos judiciales. Decía no solamente la importancia, hay una ponencia en el instituto, el doctor Alfredo Vela Moncada de España, el uso del chat GPT en una capacidad de poder dialogar. La otra, como aporte, sería esta inteligencia artificial Charter IA, donde tú puedes dialogar y hay un bot exclusivamente en el campo judicial. Tú le empiezas a hacer preguntas, te va a responder, le empiezas a hacer preguntas, te va a responder. Nuclear y fundamental en un día a día en estas herramientas de inteligencia artificial, ellos también van aprendiendo de tu actividad, de tu labor, se van entrenando, se van ensayando y vas enriqueciendo. Lo otro sería, si tú tienes tu propio bot, que ya hay software gratuitos con que tú puedes crear y le compartes, así como el expediente, así como tu caso, así como archivos, y ese bot se especializa ya en apoyarte en tu trabajo como un abogado, juez, fiscal, porque de alguna u otra forma no podemos cerrar los ojos a esta realidad que vive el mundo. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo de este 24º seminario internacional que tuvo como título Inteligencia Artificial y Argumentación Jurídica
en el proceso judicial. El doctor tiene otras 2 ponencias en el canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital en nuestro canal de YouTube. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, un agradecimiento enorme, maestro, de esa riqueza que usted ha tenido desde el fundamento, desde una posición filosófica, lógica jurídica, esta presentación maravillosa, maestro, amigo, mi hermano, el doctor Sebastián Vladimir Aldaz Piedras. Un fuertísimo abrazo, saludos a la familia, maestro, y a todo su entorno, y desde acá, desde Lima, Perú, las puertas del instituto siempre están abiertas para usted. Un lema que nosotros llevamos, no es nuestro, lo hemos tomado del Renacimiento italiano: educar oportunamente al hombre todo cuanto tiene de hombre. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en Muchas el gracias. Zoom. Gracias.